iglesia del Señor. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 28, del versículo 19 al versículo 20. En el libro de Mateo, capítulo 28, del verso 19 al versículo 20. Así que daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor nos bendiga la lectura de su palabra. Este mensaje el día de hoy, espero que el Señor me ayude, me proteja, me dé la fuerza y el ánimo. Vamos a hacer una corrección breve aquí en la cámara. Muy sutil. Ahí sí. Así que, dando gracias al Señor por el mensaje el día de hoy, que lleva por título, después de la lectura que realizamos en Mateo 28, versículos 19 y 20, y tiene por nombre el mensaje Discípulos o Nada. Así le titulé este mensaje, Discípulos o Nada. Así que esperando que el Señor nos bendiga y que todos podamos comprender y poner un poquito de atención. Haciendo un repaso de la semana pasada hablamos de más de 10 razones por las cuales debíamos creer, bajo la evidencia de estudios exhaustivos que se han realizado, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también la experiencia que nosotros hemos tenido. Dado lo anterior, el Señor me amonestó esta semana a hablar respecto a lo que vamos a hablar hoy día, de la gran comisión y la palabra que el Señor le da a sus discípulos cuando dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor habla de discípulo. ¿Qué significa en el tiempo de Jesús ser discípulo? ¿Qué significa en ese tiempo ser discípulo? En aquel tiempo los rabinos, dice, por lo que estuve leyendo, elegían a hombres con cualidades que permitieran el aprendizaje. Eso quiere decir que escogían a personas que ya tenían una preparación, que tenían un conocimiento previo de la palabra, la escritura, y que hiciera fácil al rabino o al maestro poder inducirlo en la palabra y en la enseñanza de la palabra también. Y el ser discípulo involucraba seguir en una forma incondicional, sin cuestionamientos, las enseñanzas que el maestro o rabí impartiera, porque los aprendices buscaban tomar el conocimiento y el modo de vida de quien les enseñaba. O sea, no es como nosotros lo vemos hoy día en las universidades, en los colegios, que solamente nosotros vamos a extraer y a aprender conocimientos, sino que en el tiempo de Jesús y en aquellos tiempos, la enseñanza, digámoslo, la enseñanza, por decirlo alguna, universitaria o de algún oficio, se hacía mediante esta forma de tomar discípulos, en la cual el maestro decidía quién aceptaba. Y dentro de estos discípulos capacitados que ya tenían cualidades para la enseñanza y el aprendizaje, él decidía a cuáles adoptaba, los cuales tenían que seguirlo incondicionalmente, no solamente aprender del conocimiento, sino aprender de su modo de vida. Entonces, aquí es lo que el Señor hace con estos hombres. Y en síntesis, el objetivo del aprendiz era lograr la plenitud de su maestro. O sea, lograr parecerse en lo mayor posible a quien lo tomó por aprendiz. Y la pregunta es, ¿nosotros podemos ser discípulos? Empecemos. El Señor eligió a 12 hombres, conforme a lo que el Padre le dio. El Padre dice que le dio quiénes fueron los discípulos que él escogió. Pero la pregunta es, ¿tomó a los mejores para edificar? ¿Tomó a los mejores 12 que pudo haber tomado?
Yo creo que no, ¿no es cierto? ¿Serían considerados como un buen material? O sea, ¿serían considerados como para cualquier rabí, o cualquier rabino, cualquier maestro, cualquier doctor en la palabra? ¿Serían considerados como personas que cumplían las cualidades para transformarse en discípulos de quienes estudiaban la palabra? Tampoco. Eran personas que no tenían un conocimiento profundo de la escritura. Sí tenían conocimiento por la tradición, porque en Israel a los niños desde muy pequeños se les instruía en la palabra en los colegios, en las escuelas que habían para niños por lo menos hasta los 13 años, según lo que estuve leyendo, y de ahí en adelante los jóvenes buscaban un maestro para ser discípulos y transformarse en aprendices. Pero anterior a ello había enseñanza, pero ellos contaban con esto básico, y la mayoría de los discípulos eran hombres mayores. Y si uno analiza la escritura, podemos visualizar claramente que los discípulos que el Señor tomó no eran los mejores. A principio, a buena vista, uno que era pescador, otro recaudador de impuestos. De hecho, había un conflicto entre Mateo y Pedro, porque era recaudador de impuestos y Pedro no podía entender por qué el Señor lo había escogido a él. Entonces, eran personas comunes y corrientes. Entonces, si ellos pudieron ser discípulos, ¿por qué no nosotros? También ahora, el que fuese de esta manera tiene un propósito. El hecho de que el Señor eligiera 12 hombres comunes, sin ninguna cualidad especial o distinción, o que ellos fueran en búsqueda del Maestro, tiene un propósito. Todos al leer el libro de los Hechos y las cartas del Nuevo Testamento, podemos ver que estos hombres elegidos por Dios se transformaron en algo distinto, en algo en lo que Dios quiso que fuesen. De ser hombres comunes, con un montón de limitaciones, personas demasiado adultas como para ser tomados como aprendices, se transformaron en lo que Dios quiso, en hombres con integridad, con fidelidad, siendo un reflejo de lo que Jesús enseñó en sus 3 años de ministerio. Ellos no eran los mejores, como era la costumbre, pero si Jesús pudo con ellos, incluso Pedro era mayor que Jesús. Eran difíciles de conducir. En la escritura sale que permite que mi hijo esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y ellos discutían entre ellos quién iba a ser el mayor. Eran personas que tenían su carácter. Eran personas difíciles. Pero es una muestra del carácter y la autoridad que Dios había puesto en nuestro Señor Jesucristo. Pero si Dios pudo con ellos, también puede con nosotros. Y también lo ha podido hacer. A muchos de nosotros Dios ha hecho una obra transformadora, una restauración en nuestras vidas. Y el Señor logró su objetivo. Ellos no se habían dado cuenta cuando Pedro sigue al Señor después que es arrestado. ¿Qué le dicen a Pedro? Oye, pero si tú hablas como Él, caminas como Él. Y Él lo negó 3 veces. Pero la gente sabía y se había dado cuenta que el Maestro estaba impregnado en Él. Dios, a través de Jesucristo, había logrado su propósito en Pedro. Pero faltaba una parte. Y es lo que nosotros nos es dado. Lo que a ellos les fue quitado en ese tiempo, antes de la resurrección de Cristo y el Pentecostés, a nosotros nos es dado desde un inicio, que es su Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor realiza esta transformación en nosotros y este discipulado que Él nos propone el día de hoy, lo hace a través de su Espíritu. Ellos no tenían el Espíritu Santo. O sea, una dificultad más para el Maestro. Pero Jesucristo lo logra. Y si logró con ellos, también lo puede hacer con nosotros. Y el tema de este día, y es uno de los problemas que padece la iglesia actual. Hay pastores, maestros, evangelistas, toda clase de ministros en diversas áreas, pero no hay discípulos. Hay simpatizantes, personas que creen en la obra redentora de Cristo, pero no le dan el lugar señorial que a Él le corresponde. Hay simpatizantes
Personas que participan de la iglesia, pero no se comprometen con ella. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a la iglesia de Cristo, a la misión que Él le dio, ir por el mundo y hacer discípulos. Pero el tema es que hay personas que no quieren ser discipuladas, personas que no quieren tomar esta forma de enseñanza que Jesucristo instituyó. Y en este vacío, también quiero decirlo, es algo duro, pero lamentablemente muchos ministros se sienten cómodos porque quieren ver crecer sus iglesias, pero no la iglesia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que se sienten cómodos que no hayan discípulos, porque eso asegura que él va a tener una cantidad de seguidores, entre paréntesis, entre comillas, porque ser seguidor también significa discípulo. Pero en los tiempos de hoy día ser un seguidor es una persona que te da un like. Dice, voy a seguir esta página para que todo su contenido me llegue, pero yo no asumo ningún compromiso, solamente quiero la información que esta persona me ofrece. Porque el discipulado involucra que en algún momento tú tendrás que asumir la responsabilidad, que en algún momento tendremos que asumir la responsabilidad de tener discípulos. Porque aquel que es discípulo aspira a ser como su maestro. Esa es la obligación y eso es lo que Dios demanda. Cuando el Señor los tomó, yo le dijo, yo quiero que ustedes sean como yo. Imitadme a mí. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor quería impregnarse en sus vidas y lograr que ellos también, así como fueron aprendices, pudieran también tener discípulos propios. Que Jesucristo pudiera impregnarse en sus vidas también. Pero hay muchos ministros que esto les acomoda, les parece bien. Porque ¿qué pasa cuando se levanta un discípulo dentro de la congregación? Un hombre y una mujer que se empodera, y esta palabra tan manoseada, pero que accede a la voluntad de Dios, que la busca, que le agrada, que busca su presencia, genera muchas preguntas. Son personas que producen dificultad en una congregación, porque fuerzan a que se hagan muchas más cosas. Personas que incomodan. Pero esos problemas son los que la iglesia tiene que tener. No problemas de financiamiento, no problemas de corrupción, no problemas de pecado, de apostasía, sino que los problemas que la iglesia tiene que desear son los conflictos dados porque hay muchos discípulos y hay que levantar iglesias. Ese es el propósito. Los discípulos operaban de esta manera. Estaban un tiempo y levantaban una iglesia, y los apóstoles cuando estaban ahí en su tiempo y dejaban a alguien, a uno de sus discípulos, ya, tú te quedas acá. Y así sucesivamente la iglesia se empezó a propagar. Pero hoy día estamos en un sistema que es complejo, donde muchos ministros se sienten cómodos solamente teniendo personas que son simpatizantes y participantes de la iglesia, pero que no asumen un compromiso con el Señor. Porque este compromiso no es con el pastor, no es con quien Dios puso por delante. Si tú te comprometes con Cristo, con quien te llamó a la salvación. Esto también lo he dicho anteriormente y está en su palabra, dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Es tan grande la viña que nadie se estorba, hay lugar para todos. Dios tiene un lugar para ti también. Y nadie que sea puesto por Dios, Dios le va a quitar de su lugar si está en su voluntad. Espero que entendamos esta palabra. Pero esto no es solo responsabilidad de los ministros. También la responsabilidad es de quienes deciden aceptar a Cristo y no compartir con otros lo que han recibido. Nosotros, los que no somos pastores o no tenemos un ministerio formalizado, debemos procurar ser discípulos del Señor y parecernos a Él. Debemos preocuparnos y ser como nuestro maestro, leer su palabra, sus enseñanzas. No solamente es como un conocimiento, no solamente como una información, no solamente para saber más que el que está al lado mío, sino que la palabra sea la que nos dirija, sea la que nos impulse
a ser como nuestro maestro. Les agrada el maestro, pero no quieren imitar al maestro. Muchas personas que estuvieron cerca del Señor les agradaba cómo él hablaba, cómo él predicaba, cómo él hacía sanidades y milagros, pero no querían vivir como él. No querían hacer las cosas que él hacía. No estaban dispuestos a orar lo que él oraba. No estaban dispuestos a dormir donde él dormía. No estaban dispuestos a seguir las enseñanzas que él entregaba. Dios necesita discípulos. Y esto no es solo estudiar la Biblia y ya, o ir a un instituto bíblico, aunque es una muy buena iniciativa estudiar la palabra y ir a un instituto. Pero lo fundamental que Jesús establece es el conocimiento y la práctica de este. Por eso los discípulos operaban de esta manera. El maestro operaba de esta manera. Se impregnaba en sus alumnos, entendiendo que lo que él impartía no solamente era una enseñanza secular, o una enseñanza como compartiendo, aprender una cultura X, sino que era un modo de vida. Entendamos el cristianismo, entendamos la obra que Cristo ha hecho en nosotros como una vida diferente, como una vida en la cual debemos acercarnos a Cristo y verlo a Él como nuestro norte y buscar parecernos a Él. Y no decir, es que yo no me puedo parecer al Señor, es que yo no puedo ser como Él, es que es tan difícil, pero Cristo lo logró con los 12 y eligió hombres comunes, hombres con un montón de limitaciones, porque lo que importa no es el vaso, sino que importa lo que el Espíritu Santo deposita en tu vida. Dios no quiere simpatizantes, no quiere personas que sigan solamente desde lejos y miren desde lejos, sino que busca que sean discípulos, que seamos discípulos del Maestro. Y aún aquellos que son ministros, que son pastores, no dejan de ser discípulos, porque hay uno que es el pastor de los pastores, hay uno que está por sobre todos nosotros, y a él es el que debemos imitar. Si bien los pastores son ejemplos a seguir en algunas áreas, porque los vemos como ellos actúan, pero nuestra principal figura, nuestro principal ejemplo es la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que enseñó y compartió una visión de la ley diferente a los demás rabinos y a los fariseos. Un hombre que se enfocó no solamente en cumplir la ley, sino que en lograr el propósito por el cual se escribió la ley. Es tiempo de ser discípulos ya. Lo vuelvo a decir como generación. Y esto nos incluye a todos cuando digo generación. Estamos en uno de los momentos más importantes de nuestra historia. Porque este es nuestro momento. Tal vez para la historia de la humanidad no es el más importante, pero para nuestra generación sí lo es. Tenemos que decidir en qué lugar queremos estar. En mi caso, yo lo quiero decir así, yo quiero ser discípulo, porque no sé qué otro lugar hay. No sé si hay otro lugar. Por eso el mensaje dice discípulos o nada. Porque aquí el Señor lo deja claro. Id a ser discípulos. Y no nos ofrece otra alternativa. No nos da un lugar intermedio. Dice que a los tibios Él lo vomita de su boca. También muchos dicen, hicimos milagros, tantas cosas. ¿Y qué dice su palabra? No os conozco, obradores de maldad. Aquí no hay intermedios. O eres discípulo, o eres hijo de Dios, o sencillamente no eres parte de su reino. Perdona lo duro de esta palabra, pero estamos en un tiempo que exige lo mejor de nosotros. El camino es duro,
Sí, es difícil y exige sacrificios. ¿Y qué importa? Lleva nuestra integridad al límite. Y grande es nuestra recompensa y galardón en los cielos. Lo que el Señor nos ofrece es más grande que cualquier cosa que nos puedan dar en la tierra, que cualquier dinero, que cualquier bienestar, que cualquier posición, que cualquier trabajo. Lo que Cristo nos ofrece en su palabra es superior a cualquier otra cosa. Por eso no se turbe nuestro corazón, ni tengamos miedo. Dios quiere discípulos ahora, ya, personas que se comprometan con Cristo desde este momento, que asuman la responsabilidad de no ser simpatizantes, de no ser participantes, sino que personas, hijos de Dios que tengan una relación verdadera con el Padre. Querido hermano, en esta hora, escucha esta palabra de parte de Dios. Dios quiere discípulos, necesita personas que puedan impactar a otros, que puedan hacer la diferencia, que no marquen el paso, porque este flujo no se puede cortar. Como dije anteriormente, hay personas que se sienten cómodos con este sistema, que se sienten cómodos con que hayan simpatizantes en la iglesia. Pero Dios no quiere simpatizantes. Nuestro Señor no quiere simpatizantes. Quiere discípulos. Quiere personas que le sigan a todo lugar. Perdona lo duro de esta palabra, pero lo que el Señor me ha hablado el día de hoy. Y en Juan 14, te voy a leer lo que dice Juan 14, porque el Señor no te pide sacrificios sin darte nada a cambio. Pero lo que el Señor te ofrece está más allá de todo lo que podemos imaginar. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Yo pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor tiene una promesa para nuestras vidas. Pero tú y yo y todos los que hemos decidido aceptar a Cristo, debemos tomar una decisión. ¿Cuál es la tuya? ¿Quieres ser discípulo? Y esto no es que quieras, no hay otro lugar. Por eso, hermanos, y persona que escucha esta palabra el día de hoy, ¿es discípulos o nada? Que el Señor nos bendiga